Aquí comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 28 de marzo del año 2022. El nombre que le puse a esta sección editorial hoy, a muchos va a molestar y a otros les va a parecer una exageración. El título lo dije y lo repito. Imposible negarlo, esto no tiene remedio. Mire, hay varios elementos que me permiten llegar a esa conclusión. Uno, la ley en México no solo no es respetada, mucho menos aplicada sin distingo alguno, sino que además la despreciamos. Nos vale la ley, como se dice coloquialmente. Vivimos en una constante y sistemática violación de la ley. La única que se salva es la ley de la gravedad y ya Morena está dando cursos de levitación. Es decir, no se nos inculca desde chamacos a respetar la ley. No tenemos esa visión del papel que juega la ley en una sociedad civilizada. No. La vemos como una monserga, como un obstáculo. Chin, ya me pidieron esta bola de requisitos. Yo le daba una lana ahí para hacerlo y me dice, no, no se puede, ahora ya cambió esto, tiene que traer usted este papel, este otro. Y le digo, oiga, jefe, yo no me daré por mal servido, hombre, mire, aquí está. No, señor. En vez de decirme, ¿podría informar usted cuáles son los requisitos? Estos y estos y estos, e ir a conseguir esos requisitos y luego ir a quejarse con su legislador de la bola de trámites babosos y estúpidos que le exigen que satisfaga. No, preferimos mentarle la madre al burócrata y decir, mira, no nos quiso aceptar la lana que le estábamos dando, hasta pendejo es. Despreciamos la ley, criticamos de manera acerba cuando hay una autoridad que lucha por aplicar la ley sin distingo alguno. No se nos da respetar la ley, no se nos da tomarla como elemento central para la convivencia civilizada, para la generación de la confianza en el inversionista. Lo otro nos seduce. El viene, una feria, ahí se lo encargo, mi jefe. No se preocupe, mi jefe, aquí, que ni lo vean, no se preocupe. Y le ponen una bola ahí de latas de pintura, pero vacías, y órale, ya estuvo. Ya andan una bola ahí de personas, llega la patrulla, les pide la colaboración, órale, nos vemos, tranquilos, que no haya problemas, ahí no, mi jefe, ya sabe usted que aquí estamos para servir. Y luego el otro, el que se mete por las banquetas con la moto para estar entregando la comida que pidieron en Uber o en Didi o en lo que sea, Rappi, lo que sea. Sí, la ley, repito, para nosotros es una monserga. Por más intentos que hace uno de explicar, no. Una sociedad que tiene esa visión de la ley, más temprano que tarde, cae en la anarquía y cae al fondo del precipicio, causando daños en lo político, en lo económico y en lo social. Ese es el primer elemento. Segundo, no tenemos conciencia del impacto que causa la violación sistemática y permanente de la ley. Cuando llega un inversionista extranjero buscando colocar sus recursos o tomar riesgos en México, como se dice también, es una persona que viene de un país donde la ley se respeta, donde hay una cultura de respeto de la ley, de la aplicación de la ley. Y cuando llega a México y ve lo que hay aquí, en ese momento dice, chin, ¿a dónde vine a caer? ¿A dónde vine a caer? ¿A la selva? Así es. Y cuando a sus interlocutores les hace ver eso,
no se preocupe, señor, aquí así funciona esto, pero usted no se preocupe, todo se va a arreglar, va a tener su acta constitutiva y eso se va a pagar impuestos, no se preocupe usted. Y el otro piensa en su fuero interno, ¿cómo no me voy a preocupar si estoy violando la ley? Estoy haciendo a un lado la legalidad y eso me convierte en un delincuente. No, 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 no exagere, no exagere, señor, no, 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 no. Usted no va, usted no va a saltar un banco, hombre. Usted viene a invertir y por eso aquí tiene a nuestro despacho para protegerlo. Oiga, pero esto, no se preocupe, nos encargamos de que todo esté al corriente y de que usted cumpla con la ley. Oiga, pero ya me dijo que íbamos a darle a esta persona. Bueno, es un agradecimiento, no lo tome usted de una manera equivocada. Así se acostumbra porque esa persona nos ayuda a agilizar un trámite. A ver, ¿qué es eso de agilizar un trámite? Bueno, mire, es que imagínese que ese trámite, pues podría durar quizá unos 6, 8 meses. Entonces, como ya nos conoce, sabe que somos eficientes, que estamos atrayendo inversión, en 15 días nos tiene el permiso. Posteriormente, nosotros, en agradecimiento y reconociéndole ese estímulo a la inversión extranjera, pues ahí le damos alguna cosa. Oiga, pero en mi país eso es ilegal. Bueno, pero aquí se puede hacer eso, pues. Y el otro se va asustando y dice, llegué al lejano oeste, llegué a un país de bandoleros. Entonces, el segundo elemento decía, es que no tenemos conciencia del efecto, del impacto negativo que causa en un verdadero inversionista, que viene de un país donde la ley es el elemento central de la confianza y la solidez institucional, a un país donde la ley se le da vuelta, se le estruja, se le aprieta el pescuezo y las cosas se hacen. Al principio quizá llegan los primeros inversionistas, pero después empiezan a llegar otros que ya sus criterios y sus prácticas son muy estrictas y dicen, no, México no. México es un país que aparenta respetar la ley, pero no se respeta la ley. Y eso da por resultado que cuando el político, el gobernante, se le inflamen los cataplines, pues en ese momento te dejan sin contrato, como está hoy queriendo hacer López en materia de los contratos que ya tienen algunos 10, 15 años en materia de energía eléctrica. Eso en un país civilizado no es posible, no debe hacerse. Pero aquí en México sí debe hacerse. ¿Por qué? Porque el presidente dice que fueron contratos leoninos. Bueno, a ver, ¿podría usted mostrar las cláusulas donde está eso? Y si son leoninos, ¿por qué firmó el anterior secretario, por ejemplo? Es decir, porque todo es una ideología, es de no nos van a explotar más, no somos tierra de conquista. Pues nadie quiere venir a conquistarnos. Lo que quieren es hacer negocio benéfico para ambas partes. Ustedes no poseen la tecnología, yo sí. Yo invierto, pongo una planta y te vendo la energía eléctrica que produzco. No, me está saqueando. Ya eso pasó en la colonia, pero ahora ya se acabó. Y dicen, oye, ¿y este de qué está hablando? ¿De cuál conquista? Ese es nuestro país. Así, no hay un país hoy que pueda salir adelante. Hace 40, 50 o 60 años se podían hacer esas cosas. Hoy se pueden, pero no se deben hacer esas cosas. El mundo está avanzando a tener que respetar la ley. Aquí en México estamos desandando ese camino que apenas lo veíamos allá para decidir en función del estado de ánimo del gobernante. Si se peleó con la mujer, al otro día cancela contratos y dice esto y lo que nos vamos a morir.
Así no hay país que pueda salir adelante. Y tercero, ¿cuál sería el desenlace esperado de esa forma de actuar, de esa actitud frente a la ley? ¿En verdad piensa que siempre estará llegando inversión extranjera a México y que de manera indefinida estarán coludiéndose con una bola de sinvergüenzas para hacer negocios? No. El desenlace, y ya se está viendo en los números, que las cifras de nuevas inversiones, de nuevos recursos, porque estos dicen, salieron tantos llegaron miles de millones. No. El rubro de la inversión extranjera directa tiene 3 apartados. El primero se llama nuevas inversiones. El segundo se llama reinversión de utilidades y el tercero, préstamos entre compañías. ¿Qué hacen algunas empresas? No se llevan las utilidades a sus países de origen por el trato fiscal que no les es favorable. Están esperando y dejan el dinero aquí y lo están moviendo financieramente. Pero nuevas inversiones, ha caído el monto de las nuevas inversiones. ¿Por qué? Porque el gobierno federal está violando lo pactado, lo firmado, contratos legales que representantes del Estado mexicano firmaron. ¿Y a qué se debe eso? A personajes como López, como el Bulto, pero también a personajes casi cavernarios como Bartlett. El licenciado Bartlett es un individuo que siempre ha actuado de esa manera. Durante los años del presidente Miguel de la Madrid, cuando él fue secretario de Gobernación, y hubo la necesidad o la conveniencia de hacer una reforma política. ¿Qué hace Bartlett? Rompe acuerdos con la oposición. Se desdice de cosas que había aceptado la oposición. Y él, ¿por qué no? Esto no, y le cerramos aquí, madres, y esto. O sea, a lo cavernario. Porque Bartlett es, antes de cualquier otra cosa, un cavernario de la política. Para él no hay regla que valga. Para él no hay freno jurídico que importe. Ese es Bartlett. Y así como metió en broncas a Miguel de la Madrid, y el presidente, pues por confianza, por lo que quieran ustedes, se apegaba, se plegaba a lo que planteaba Bartlett. Y mucho del problema que hubo el 88 se debió esencialmente a esa conducta cavernaria de rompimiento con la oposición innecesariamente, de violación de acuerdos que se habían tomado. Hoy Bartlett hace exactamente lo mismo que hizo en el gobierno de Miguel de la Madrid de 1982 al 88. Hoy, repito, está haciendo exactamente lo mismo y puede llevar o meter en una gran bronca al Bulto, porque por alguna razón que ignoro, le acepta sus excesos, sus violaciones legales, y porque es un hombre que en muchas áreas de la administración pública es un completo y soberbio ignorante. Cuando el presidente de la Madrid se inclina, se decanta por el doctor Carlos Salinas de Gortari, Bartlett enfurece y un proyecto que había en materia electoral lo esconde y no se los deja ver. Esconde eso que se había hecho, un trabajo político serio, lo esconde. ¿Por qué? Porque no había sido él el escogido. Cuando gana Carlos Salinas, lo que no se dio cuenta Bartlett, por esa limitación propia de los cavernícolas, que ven una sola cosa, un árbol y no ven el bosque.
Carlos Salinas lo tenía perfectamente medido. Y el doctor Salinas sabía que el centro de la sucesión se iba a decidir en función de la economía. Porque sabían que desde febrero del 82 la economía mexicana estaba en una posición muy endeble. Y lograron hacer ciertos amarres para que en octubre, noviembre del 87 se diera la apertura económica y nuestra incorporación al GATT, en aquel entonces antecesor de la Organización Mundial de Comercio. Bartlett, un ignorante todavía en materia económica, no entendió aquello. Pero Salinas lo tenía, miren, perfectamente medidito. Le tenía tomado el código postal. Aquel ignorante de la cuestión económica pensó que Miguel de la Madrid se iba a decantar por él, amo de la política y que tenía a la oposición en un puño. Tómale. La economía era el problema central y Bartlett tiene que morderse uno y alistar el otro y no fue el candidato. Llega Carlos Salinas, lo hace secretario de Educación y luego lo manda a Puebla, donde dicen las malas lenguas y las buenas lenguas también allá en ese estado, en la ciudad capital, que es ahí donde empieza su gran fortuna en materia inmobiliaria, gracias a las relaciones y contactos y forma de saber hacer negocios de su compañera. E hizo mucho dinero, mucho, mucho. Es un hombre inmensamente rico. Cuando termina su encargo, sale y llega al PRI, ya no cabe Bartlett en el PRI. Ya es un apestado por sus formas de hacer política. Es un individuo indeseable. Y como no sabe él vivir si no es en el centro y los reflectores, llega a la peor basura de la política mexicana, al Partido del Trabajo. Y ahora mírenlo dónde anda ahí en Morena. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener relación con Bartlett. Es un hombre solo, amargado, que vive con esa cosa del deseo de vengarse, de joder al que piensa que le hizo algo. Y para eso meten broncas a su jefe, que él también lo debe tener agarrado de los cataplines a López. En esas condiciones, pues, ¿cuál es el desenlace que nos espera? No solo con esa visión que tenemos los mexicanos de la ley, de su aplicación, sino también del poder que han adquirido personajes cavernarios, primitivos como Bartlett y el mismo López, por supuesto. Y una serie de cómplices alrededor de ellos que están dispuestos a tragar ruedas de molino para agradar al poderoso. Lo estamos viendo ahora con la contrarreforma eléctrica. Y resumiendo esto que he dicho, un país así no puede acabar bien. Por eso el título de esta parte editorial. Imposible negarlo. Esto no tiene remedio. Ahorita, mañana, el siguiente semestre, el año próximo, vienen unas declaraciones de la gobernadora del Banco de México, gobernadora de la Junta de Gobierno, que es el título correcto, donde dice que llegará el país a estar en el objetivo de inflación, que es el 3%, en el 2024 o 28, alguna cosa así. Hasta allá se va. Yo me acuerdo cuando lo dije aquí hace unos meses, ya que me fusilaban. No hay forma de que sea antes. No hay forma. Sin embargo, pues nadie se atreve a decirle algo a la gobernadora. Pero si le hubiera dicho el maestro Alejandro Díaz de León, se le hubieran echado encima. Neoliberal, traidor, al servicio del PRIAN. Pero como lo dice una de los suyos, pues no pueden decir nada. Cuando va el Benito Juárez y ayer o antier, no sé qué, dice, pues no se va a alcanzar el 4% de crecimiento este año. ¿Alguien dijo algo?
No, calladitos. ¿Por qué? Pero cuando algunos dijimos que iba a ser como el 2.1, nos mentaron la madre, que el PRIAN, chayoteros, etcétera. Pero el Benito Juárez no, es que no vamos a alcanzar el 4% este año, es todo finito como es él. Ahí están los resultados. Nadie dice nada, pero esa es la realidad. ¿Dónde quedó el 5% del presidente que anunció para el siguiente y para el otro año? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el 4.1 que dijo Llorio? Y vamos a crecer al 4.3. Toma tu 4.3, Llorio. Mentiroso que eres. Luego se aventó una. Los intereses que aumenten, pero no nos van a afectar y babosadas así. Andan temblando ahorita por el problema de la inflación y sus efectos, por la subida de las tasas de interés y sus efectos en el servicio de la deuda. Es decir, ¿qué hacer ante eso? Pues nada, como decía mi mamá, hay que confesarnos, mijito, por aquello de que Dios nos agarre confesados. Porque estos ya están enloquecidos, ya están fuera de la realidad. Eso es lo que está pasando con México. Y repito, un país que se conduce de esa manera, con gobernantes de esa calidad, no va a llegar a buen fin. Lo que le espera, pues, es una situación irremediable, la debacle económica, política y social. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al lunes 28 de marzo del año 2022. Muy bien.